Hola a todas y a todos. Bienvenidos sean a esta primera emisión del programa Comunidad Creativa, una iniciativa de la División de Diseño y Edificación para las carreras de Diseño Gráfico y Arquitectura. El día de hoy tenemos nuestra primera emisión en el programa Construyendo Juntas de la carrera de Arquitectura. Y para ello hemos invitado a grandes profesionistas y docentes de nuestra facultad a hablarnos acerca de un tema muy importante, la normatividad arquitectónica y el papel de la mujer en su actualización, y todo ello en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y hoy tenemos el gusto de contar en el estudio con la presencia de 4 profesionistas, arquitectas, que además son docentes de nuestra facultad. Cada una de ellas nos dará una semblanza de su trabajo en el campo profesional y docente. Primero que nada, empiezo con la arquitecta Belinda Flores. Muchas gracias por estar aquí, Belinda. Gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes este espacio. Soy Belinda Flores, actualmente soy docente en nuestra facultad, generalmente en asignaturas relacionadas con la representación arquitectónica. He participado en la cuestión laboral en varios despachos como diseñadora, proyectista y supervisora, y actualmente trabajo por mi cuenta. Y pues un gusto estar aquí compartiendo. Gracias. Gracias. También le damos la bienvenida a la doctora Mónica Pérez Valls. Bienvenida, Mónica. Gracias, Eli. Gracias, maestras. Buenas tardes. Pues muchas gracias por el espacio. Yo soy Mónica Pérez Valls, soy arquitecta, egresada de la Universidad Iberoamericana, y me fui a Japón 6 años a realizar mis estudios de maestría y doctorado, y pues por allá también tuve la fortuna de trabajar en algunos proyectos de reciclaje de edificaciones, y actualmente, bueno, me dedico a la docencia y también a la arquitectura de paisaje, desarrollando algunos proyectos para vivienda específicamente. Gracias. Muchas gracias. Y también tenemos aquí entre nosotras a la arquitecta Zaida Selene Hurtado. Muchas gracias, Selene. Muchísimas gracias. Pues soy egresada también de la FES Acatlán, de la carrera de arquitectura. Tuve la oportunidad de hacer un diplomado en la Facultad de Arquitectura Aeroportuaria Autosustentable, la cual me permitió viajar a Sudamérica durante 6 años. En el 2018 regreso a México con el proyecto y el propósito de formar mi propio despacho. Actualmente estamos en ese proyecto, ya estamos generando otras edificaciones y proyectos independientes, pero pues estamos también dando clases en la FES Acatlán y en el CCH Naucalpan. Muchas gracias. Y por último, les presento a la arquitecta Aida Lavanderos. Aida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Ale, por la invitación, maestras, profesoras, compañeras. Pues bueno, yo también soy egresada de aquí de la FES Acatlán. Soy docente también en las áreas de proyectos arquitectónicos. Recientemente me dieron el nombramiento dentro de representante dentro del Comité de Programa de Arquitectura, y me desempeño profesionalmente, sí, en el área de proyectos y obra pública y para empresas. Tengo mi despacho propio y bueno, pues esa es mi labor como arquitecta. Muchas gracias. Pues como se darán cuenta, contamos con un panel excelente de profesionistas, y el tema que hoy abordaremos es la normatividad arquitectónica desde el papel de la mujer y su actualización en esta normatividad, ¿no? Para ello hemos organizado esta plática de manera que cada una nos dé su perspectiva desde su campo laboral de diferentes puntos acerca de este tema. Voy a comenzar con la doctora Mónica Pérez Valls. ¿Qué tal, Mónica? Muchas gracias nuevamente por estar aquí. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este tema de cómo la mujer se involucra ya en temas, ¿no? Que tienen que ver con la sustentabilidad, que tienen que ver, que es mucho de tu área, ¿no? Que tiene que ver con la equidad de género? Si nos puedes comentar. Claro que sí, Ale, muchas gracias. Pues bueno, si bien todos sabemos, ¿no?, el tema de la sustentabilidad ahora es pues muy actual, que no debería ser porque ya tiene varios años de los que nos debimos haber preocupado. Sin embargo, bueno, pues está tomando más fuerza,
y tenemos estos objetivos de desarrollo sustentable que todos pues también en algún momento hemos escuchado, ¿no? Desafortunadamente creo que todavía falta conocerlos mejor para poder entender a qué se refiere la sustentabilidad, ¿no? Muchas veces creemos que se trata únicamente del medio ambiente y en realidad tiene que ver con temas sociales, con temas económicos, y ahí entra la mujer, ¿no? La mujer tiene un papel muy importante dentro de la sustentabilidad porque si nosotros analizamos la temática de estos 17 objetivos, pues vemos que siempre hay problemáticas que nos atañen, ¿no? Desde la pobreza, el hambre, la educación. Si nos vamos más específicamente está el objetivo número 5, en donde habla precisamente de esta desigualdad. Y pues ahí tocan temas en donde todavía existe violencia en la casa, en el trabajo, ¿no? En donde se ven estos temas de ganar menos, ¿no? Como mujeres creo que todas, yo creo que nos hemos enfrentado a esta situación, y el hecho de no conocer estas iniciativas pues también nos merma, ¿no? Nos limita a poder hacer iniciativas, a hacer propuestas, a involucrarnos más. Creo que es una buena manera de alzar la voz porque ya se nos está considerando dentro de estos objetivos. Y bueno, pues la idea es que nosotros podamos también platicarlo entre nosotras, entre los hombres, ¿no? Que también es algo que a veces resulta polémico, ¿no? Hablar de igualdad o de equidad de género, pues es muy difícil porque existen diferencias. Sin embargo, el conocer esas diferencias, pues es lo que nos va a hacer que la mujer tenga una mayor participación dentro de estos temas, ¿no? Entonces, en la sustentabilidad creo que hay muchísimas áreas en las que nosotros podemos entrar, y ya específicamente pues en el campo de la arquitectura, del urbanismo, precisamente generar esos espacios, esas ciudades en donde nosotros tengamos condiciones óptimas, adecuadas, pues no nada más para nosotros, para nuestras niñas también, y eso pues también incluye a los niños, a los hombres, por supuesto, ¿no? No se trata de segregar ni de separar, sino más bien de incluir y de entender cómo pues nosotros vamos a formar esta gran comunidad que juntos tendríamos que estar pues saliendo adelante, ¿no? Entonces, pues esa sería mi aportación, Ale. Muchas gracias, Mónica. Pues sí, esto es muy importante, ¿no? O sea, no es un objetivo nada más, digamos, solamente en el papel, sino que se pueda llegar a aterrizar, ¿no? Correcto. Y no sé qué opinas tú, Belinda, ¿cuál es la perspectiva que tenemos de género, ¿no? La mujer, cómo interviene en estos temas, tanto de la normatividad como también en nuestro desarrollo profesional. Pues haciendo un poquito de antecedentes históricos para situarnos en dónde estamos actualmente, podemos hacer un recuento que es muy reciente relativamente, porque durante siglos fue pues el hombre, el género masculino, quien se encargaba de todas estas situaciones. Es hasta 1890 que tenemos a Sofía Hayden Bennett en el MIT, recibe el título de arquitecta. Es en 1939 aquí en México con María Luisa Gómez Farías. Entonces es relativamente reciente la intervención de la mujer como arquitecta, y aún más el reconocimiento, ¿no? Porque si bien sí se involucró en muchas de estas cuestiones, quizá no tenía el reconocimiento por estructuras que ya tenemos pues muy arraigadas, pero que actualmente se está haciendo una conciencia de las mismas, y creo que es sumamente importante, ya lo comentaban ustedes, no desplazar, ¿no? Evidentemente, sino incluir a la mujer para que tenga esta perspectiva de género y que pueda sumar a todo este análisis pues nuevas propuestas, ¿no? Veíamos que pueden ser cuestiones pues muy específicas donde esa perspectiva quizás se ha dejado un poquito de lado, no se ha tomado en cuenta, y creo que es un muy buen momento para, si bien se están haciendo ya cuestiones relativas a ello, pues poner todavía más énfasis para que pueda proseguir y que puedan ser efectivas realmente. Así es. Y hay muchos aspectos, muchas tipologías arquitectónicas donde se puede establecer una normatividad también con perspectiva de género. Una de ellas, y donde también entra la cuestión normativa, es por supuesto la vivienda. La vivienda es el núcleo de las ciudades, es donde o sea, si no existe vivienda, no existen las ciudades, ¿no? Como tal. Y para hablarnos de este punto muy importante de qué sucede en las viviendas, qué pasa con el rol de la mujer en estos espacios, cómo se han ido transformando hasta lo que estamos hoy viviendo, pues no sé si nos puedas compartir, Aida. Claro que sí, Ale. Bueno, la mujer dentro de la vivienda pues ha sido un poquito relegada, ¿no? En cuanto al derecho.
al derecho de tener una vivienda adecuada, ¿sí? Es un derecho en donde precisamente el hombre es el que ha tenido el mayor porcentaje, ¿sí? de este derecho, ¿no? Ajá. Lo que es la tierra, lo que es la vivienda, la propiedad, pues ha sido exclusivo básicamente del hombre, ¿no? Siendo que es algo tan importante para el bienestar de la mujer, de la familia. Ajá. Claro, obviamente ya se está deshaciendo todo esto y prácticamente pues ya está cambiando. Y ahora ya la mujer pues ya tiene un poquito más de derechos, pero todavía, sobre todo en las zonas marginadas, sí es cuando se ve esto, ¿no? Por otro lado, hablando también de vivienda, estamos viendo, ¿no?, que la saturación del uso de suelo, ¿sí?, aunado con la sobrepoblación, pues se ha venido como consecuencia que los desarrollos habitacionales se vayan más lejos, todavía ya en las orillas de las ciudades, ¿sí?, e inclusive hasta fuera en otros estados, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué equivale? Pues bueno, equivale a traer nuevamente desplazamientos de los centros de trabajo a las nuevas desarrollos de vivienda, ¿no? Platicaba yo hace poquito con una amiga, en donde ella trabajaba aquí en Naucalpan, y me decía, oye Aida, es que pues prácticamente ya me dieron una vivienda en Huehuetoca, ¿sí? Y yo feliz de la vida porque ya tenía yo mi casita, soy madre soltera y bueno, pues ya súper bien, ¿no? Súper padre. Me voy a levantar una hora antes y me desplazo. Y no aguanté un mes. ¿Por qué? En primer lugar, la gasolina, las casetas, porque pues no hay un convenio entre el desarrollo habitacional y Capufe, ¿no? ¿Sí? Entonces no les dan descuentos, prácticamente están pagando completamente las casetas, aunado a la inseguridad que hay en el trayecto. ¿Por qué? Porque cuando no hay demasiado tráfico, cuando no hay accidentes, entonces dicen, pues prácticamente decidí renunciar, y bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues bueno, sé coser, y entonces adaptar esa vivienda, ¿sí?, para poner ahí un medio tallercito que prácticamente era la mesa de su comedor, ¿sí?, en donde ese espacio prácticamente había todas las actividades, ¿no? Sí, cuando había que desayunar, pues ahí prácticamente a poner la mesa, cuando no era a trabajar ahí extendiendo la tela y poniendo la máquina de coser, y cuando no la tarea de los niños, pues quítate todo de la mesa y pon los libros, ¿no? Entonces prácticamente, sí, aunado a eso, pues bueno, la economía se viene mermada, ¿no? Entonces, esos espacios que fueron creados para algo, pues ya están siendo parte de otras actividades. ¿Sí? Es ahí cuando nosotras debemos entrar como arquitectas y enseñar desde las estudiantes, ¿sí?, de las que van egresando, pues a que vean, a que revisen esos proyectos inmobiliarios y checar los impactos que van a tener en las comunidades a donde van a llegar esos desarrollos, ¿no? Entonces es bien, bien importante checar lo que es el impacto vial, los impactos sociales, los impactos económicos, impactos visuales, todo eso hay que enseñar a las chicas y ojalá de veras que tengan la disposición, ¿verdad?, de poder crear y planear adecuadamente los espacios para que, como tú decías, Moni, nuestras niñas, que ahorita en la actualidad están, pues tengan
espacios seguros, ciudades ordenadas y de una vivienda adecuada. Es todo lo que puedo decir. Sí, esto que mencionas es muy importante, ¿no? El acceso, por ejemplo, a la vivienda, que también es una de las iniciativas de los objetivos del desarrollo sostenible, y aparte el acceso a una vivienda digna, Sí. ¿no? Sí, de hecho, prácticamente ya no se maneja ese concepto. Más bien ya se maneja como una vivienda adecuada. Ajá, de acuerdo a la Agenda Urbana de 2016, si no mal tengo entendido, que no es más que otra cosa, un documento en donde ahí se registró esa, tú lo has de saber, Correcto. Moni, ¿sí? Entonces ahora es vivienda adecuada. La vivienda adecuada, Así sí. es. De hecho, ya el concepto, ¿no? Yo creo que se ha alimentado también de Sí, otras claro. ideas y de otras mejoras, ¿no? Así es. Y justamente en este tema de la vivienda, ¿no? Que es tan importante, cómo las mujeres podemos acceder a ella, porque también hay que pensar en algo, ya las mujeres somos más, ¿no? De acuerdo al último censo dentro de nuestra república, pero además muchas de ellas son pues madres encargadas de su familia, ¿no? Y cómo han tenido que adaptar, como lo comenta Aida, sus viviendas, ¿no? Pero además esto es progresivo, también no solamente hay que pensar en las niñas, en las jóvenes, en las mujeres que están en el campo laboral, sino también en aquellas que están en la tercera edad, ¿no? Es muy importante que nosotras como arquitectas pensemos también en las necesidades que tienen todas y todos, ¿no? En este sentido. Y bueno, para hablarnos también de este punto que es muy importante, esta población, este sector de la población que es la tercera edad, tenemos a la arquitecta Zaida Hurtado. Así es, Ale, como tú comentas, a veces nos olvidamos un poquito de nuestras mujeres mayores. Es el lugar a donde cada una de nosotras en algún punto, si la vida nos favorece, vamos a estar. Entonces, creo que es un sector importante y que no está tan visto dentro de la sociedad, ¿no? Platicando con varias adultas mayores, entre 60 y los 80 años, les preguntaba, a ver, yo como arquitecta, ¿cómo puedo ayudarte para que tu día a día sea más sencillo? Y me sorprendió mucho la respuesta porque me dijeron, nadie me había preguntado eso. Realmente nadie se preocupa cómo podemos mejorar nuestro día a día, y menos alguien que nos construya, ¿no? Me comentaban, normalmente por estética ponen barandales solamente del lado donde hay un vacío, pero nosotras necesitamos en ambos lados. Entonces son detalles muy pequeños que nosotras como arquitectas podemos aportar. Nos comentaba también otra abuelita que para ella es muy complejo el levantarse y sentarse de la taza del baño. Todo sería más sencillo para ella si tuviera una barra de apoyo para poder hacer esta actividad que es natural, ¿no? Es algo que necesita hacer todos los días, ¿no? Algo que, por ejemplo, otra persona me comentó, me dice, yo necesito caminar, me gusta ir al parque, pero no puedo hacerlo porque las pistas que están designadas o son para bicicletas o para corredores. Si yo voy en esas pistas, me lastiman, me puedo caer, los estorbo. Necesitamos áreas donde podamos transitar a nuestra velocidad, ya sea caminando por su propia cuenta, con bastón, con andadera o con silla de ruedas. Y que en ese trayecto tengamos bancas exclusivas para podernos sentar ahí. Entonces, si nos podemos dar cuenta, son pequeños detalles que muchas veces nosotras como diseñadoras las pasamos por alto, ¿no? Me comentaba otra persona, necesito ir cierto tiempo a al centro de salud. Ellos se tienen que mover. No voy porque me cuesta muchísimo trabajo accesar al transporte público. Entonces, ¿por qué no en las paradas diseñar rampas en las cuales ellas puedan tener la altura adecuada para un acceso al transporte público? Entonces, son pequeños detalles que considero que hemos estado dejando un poco de lado, y yo creo que hasta que estemos en ese punto nos podríamos dar cuenta de la necesidad que nuestras mujeres tienen. Como tú comentaste, según las estadísticas del INEGI,
la longevidad de vida es mayor en las mujeres que en los hombres. Entonces tenemos muchísimos abuelitas de 80, 85 años que literalmente tienen que vivir en sus casas porque todo el diseño urbano no les permite transitar. Otra problemática que ellas me comentaban era las calles, las banquetas, todas están diseñadas para las entradas de los automóviles. Sí. Tenemos que transitar por la calle y eso nos pone en riesgo porque nos pueden atropellar, podemos sufrir algún accidente. Entonces también pensar en estos espacios públicos que son necesarios para nuestras mujeres. Creo que es un punto importante que debemos de tomar en cuenta nosotras como proyectistas y también como futuras ancianas. Así es, ¿no? Y esto que mencionas es también, híjole, es que sí es un problema, ¿no? Que nuestras ciudades no están diseñadas para todas las mujeres, ¿no? Esto es una cuestión que es preocupante y creo que lo que mencionas, Selene, es muy importante, o sea, tomar estas medidas, estos pequeños ajustes que tenemos que hacer, ¿no? En el proyecto arquitectónico, pero qué mejor que todo eso también se regule, que haya lineamientos, que haya una reforma también en la normatividad, ¿no? Y que se pueda aplicar también ya de forma directa, o sea, que no sean detalles que se nos olvide a uno que otra arquitecta, sino que más bien sea parte de la ley, ¿no? O parte de una regulación, considerar a todas las mujeres, ¿no? Tanto en el diseño arquitectónico como en el diseño de nuestras ciudades, ser ciudades mucho más accesibles, más amigables, ciudades para todos, ¿no? Y bueno, no sé si alguna de ustedes nos quiera compartir cómo podemos hacer llegar esta normatividad a todos, ¿no? ¿Cómo es la participación de la mujer en la generación de esa normatividad? Las escuchaba a todas hablar en cada uno de los rubros y considero que independientemente, si bien la normatividad nos marca los mínimos indispensables de función y de estética, quizá a veces nos rebasa por las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Entonces hacer conciencia, como bien decíamos, en cubrir las necesidades de cada uno de los usuarios. Nos comentaba Zaida, pregunté directamente qué es lo que se requiere, ¿no? Y creo que muchas de nosotras lo hemos vivido puntualmente, cuestiones como que en nuestro reglamento de construcciones dice dividir el número de sanitarios en partes iguales y sabemos perfectamente que siempre hay fila afuera de los baños, de los sanitarios para damas, ¿no? Entonces, desde ahí partir como con esta conciencia y respuesta a las necesidades. Cuestiones en casos muy cercanos he visto que no hay o no se consideran las salas de lactancia. En algunos momentos se trata de adaptar espacios que no necesariamente son los más salubres o los más adecuados para estas intenciones. Otro caso muy parecido también a las mamás, por el tema que decíamos en algún momento que nos comentaba Aida, que pues ya son mamás trabajadoras, ¿no? Y que quizás son mamás solteras que requieren, si bien en este caso, en este ejemplo que nos ponías, adaptó su espacio y quizá ahí vea a sus hijos, hay quienes sí se tienen que desplazar a lugares de trabajo donde no hay necesariamente ya sea un espacio cercano donde puedan cuidar a sus niños o independientemente de ello que en la misma empresa, ¿no? Tuviese un espacio también y lo hemos visto en esta época de pandemia con el home office, se puede combinar perfectamente sin que demerite el trabajo de la mujer. Entonces también como parte de esta normatividad y perspectiva de género, donde podemos analizar, como decíamos, sumando, no excluyendo en ningún momento, sino al contrario, ¿no? Teniendo como todas las pues el análisis completo y todas las opciones, digamos, que se requieren, pues a partir de ello tomarlo en cuenta para la normatividad y si en algún momento nos rebasa, pues tener esa conciencia para nosotros aplicarla en lo que se normatiza, en lo que queda asentada, digamos, de manera oficial. Ok, ¿y cómo podemos fortalecer entonces, si nos puedes comentar así brevemente, Mónica, a la mujer, cómo podemos fortalecerla de manera que ella tome las decisiones y que nos involucremos también en la formulación de estas normas? Híjole, yo creo que nosotros tenemos, y me refiero a nosotras como docentes, ¿no? Una gran responsabilidad porque precisamente, ¿no? Nos vamos mucho por la norma, lo que los reglamentos nos dicen, y a veces hasta nos cuesta trabajo, ¿no? Y esto con hombres y mujeres, el reglamento te pide lo mínimo, como bien decías, ¿no, Beli? Pero, ¿qué pasa si nosotros
empezamos a pensar en los usuarios, ¿no? Que creo que son disciplinas del diseño centrado en el usuario, ¿no? Ya no con estos mínimos y tampoco con los máximos, sino con lo que se necesita, ¿no? Y meter cuestiones de diseño universal también que, insisto, no es solamente para mujeres, sino para situaciones en las que en algún momento nosotros también nos enfrentemos, ¿no? Digo, yo no tengo hijos, pero la mujer embarazada sufre también de cómo se tiene que mover, cómo se puede subir a un transporte público, si le ceden o no el lugar, ¿no? En nuestro país todavía creemos que hay caballeros que nos pueden ceder el lugar, pero en otros lugares del mundo es, pues a mí no me interesa tu condición, eres un humano más y tú te tienes que adaptar igual a lo que haya, ¿no? Sin embargo, nosotros como docentes, insisto, regresando al punto, creo que tenemos este compromiso y esta gran oportunidad también, ¿no? De decirles, a ver, es lo mínimo, pero razonemos mejor cuáles son nuestras necesidades, propongamos mejores espacios, hagamos que esas normativas, que aunque no se hayan aprobado todavía, nosotros ya desde nuestra trinchera vayamos construyendo algo mucho más sólido, que hagamos estas propuestas o estas iniciativas que no importa que no nos las aprueben, sino que más bien nosotros tengamos estas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Es un poco, siempre hago la analogía con las certificaciones, ¿no? Que pues es el checklist que vamos cumpliendo y pues no importa si lo tienes bien o mal, incluso hasta temas de corrupción, de pues te paso una lana y ya queda bien y le damos la palomita. No necesariamente tendríamos que esperar ese reconocimiento o esa estampita, ¿no? Y esto lo llevamos a otros temas también de la responsabilidad social, tantas etiquetas que nos venden que no necesariamente tendríamos que esperar a recibir esa estrellita o esa palomita, sino más bien cada una de nosotras desde nuestra profesión, desde nuestra área de especialidad, tener esa visión, ¿no? De transmitir ese conocimiento, transmitir esa necesidad y como decías, Zaida, pues pensar que en algún punto vamos a llegar ahí, ¿no? No olvidarnos que vamos a llegar ahí. ¿Cómo vamos a llegar? No sabemos, pero podemos empezarlo a cambiar y desde la arquitectura creo que también, ¿no? El dejar de pensarla al corto y al mediano plazo, sino más bien que vaya creciendo con nosotros esa arquitectura, esa ciudad, ¿no? Creo que desde ahí se podría. Ok, muy bien. Gracias, Bueno, Aida, si nos puedes concluir, dar una conclusión acerca de esto que hemos comentado, ¿qué te gustaría compartir a todo el público, a todas las mujeres y hombres que nos están observando en esta transmisión? Sí, pues bueno, como conclusión pues sería que aparte del tiempo que ha transcurrido, ¿sí? Y de las actividades ya diferentes que han hecho o que se han acogido a las mujeres, ¿sí? Pues hemos visto que los patrones de la vivienda han cambiado, se están modificando completamente. Y entonces yo hago el exhorto a los estudiantes, a las mujeres arquitectas que están por egresarse, ¿sí? de que puedan planear y que tengan la oportunidad de trabajar en proyectos, pues que revisen, que analicen, que realmente vean las necesidades, como decía Moni, decían ustedes, ¿sí? Las necesidades reales, básicas, ¿sí? De que ahora en la actualidad se está viendo, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener espacios seguros, ciudades ordenadas, ciudades limpias, que básicamente, sí, de las ciudades, pues vamos a crear una vivienda adecuada, ¿sí? Y pues que sea para bien, no nada más de la mujer, sino de la familia y del ser humano en general. Muy bien, muchas gracias, Aida. Y bueno, también si nos puedes dar una conclusión, Zaida. Claro que sí, pues como mis compañeras, concuerdo con ellas. Nosotras como docentes tenemos, creo que, el primer impacto de los futuros arquitectos. Entonces, lo que yo comparto con mis alumnos es, tu responsabilidad es aprender a observar, aprender a analizar y aprender a resolver. Les comentaba en el aula, en el día a día, ¿qué actividad realizas que sea innecesaria? Y una niña me dijo, una alumna, perdón, es que les hablo con cariño. Una alumna me comentó, me dice, yo soy muy bajita y tengo que cargar con mi banquito para poder accesar a las estanterías altas.
Considero que es una actividad que tengo que desarrollar, pero es innecesaria. Eso tenemos que llevar a los alumnos, a que analicen el día a día, no solo de ellos, sino de su entorno, ¿no? Para que entonces podamos crear una conciencia de solucionar espacios y no de generar modas. Porque ahorita los arquitectos estamos cumpliendo con modas, con estereotipos, con puntos a seguir, que realmente no del todo satisfacen la necesidad de quien está viviendo ahí. La arquitectura, a diferencia de otras artes, el humano tiene la cualidad de adaptarse. La arquitectura no puede ser calificada como a lo mejor la música, está descuadrado, aquí se oye mal. Nosotros no tenemos esa cualidad o esa capacidad. ¿Por qué? Porque el usuario, si ve algo mal, se adapta para poder vivir con ello. Entonces, nosotras tenemos la responsabilidad de hacer conciencia a nuestros alumnos de no, la vivienda, el espacio arquitectónico no es una adaptación, es una modificación para que tu día a día, tus actividades, sean plenas, confortables y llegues al objetivo que te planteaste. Ok, sí, eso es muy importante, ¿no? Todo lo que mencionan, la verdad es que es muy interesante y creo que eso se desborda en muchos más otros temas que podemos tener más sesiones y más programas, porque son muchos aspectos los que tenemos que abarcar, ¿no? Desde el diseño, desde ese acercamiento que tenemos que tener como arquitectos, como arquitectas a nuestro usuario, ¿no? Sus necesidades. Y en esto que comentas, Aida, es muy real, ¿no? Siempre los seres humanos adaptamos nuestro espacio. Uno puede diseñar una casa con X elementos y cuando uno llega un año después, el usuario ya se apropió de ese espacio, ya lo hizo suyo, ya modificó de acuerdo a esas necesidades. Qué mejor que nosotros lo sepamos leer antes, ¿no? Y ayudarle de alguna manera a que su espacio sea adecuado y cumpliendo con las necesidades que tienen. Y bueno, no sé si alguien quisiera agregar algo más, algún mensaje a quien nos ven. Belinda. Perdón, si me permiten la palabra, agradecer este tipo de espacios, es como nuestro granito de arena para ponerlo en el tintero, que ojalá no solamente se quede aquí la cuestión de la arquitectura con perspectiva de género, la cuestión de hacer conciencia, quizá también una cultura de prevención o de provención que va más allá todavía, ¿no? El analizar, pero efectivamente hacer pues efectivos estos cambios y yo creo que vamos con buen avance, ¿no? Todavía nos falta mucho, pero creo que vamos bastante bien. Muy bien. Pues agradecemos a ustedes el que nos hayan acompañado en esta primera edición. Esperamos que sean muchas más en las que podamos contar con sus visitas en Facebook o en YouTube y que nos vean también, porque la idea es poder debatir este y muchos otros temas. Agradecemos también a nuestras invitadas, gracias por haber aceptado estar aquí, aunque nerviosas, pero con mucho gusto de poder estar con todos ustedes. Y bueno, pues les deseamos que tengan una muy buena tarde y que sigan disfrutando también de su carrera. Esto es un mensaje para todas las arquitectas que están formándose en nuestra facultad para que sigan, ¿no?, con esta preparación. Muchas gracias a todos y también queremos agradecer a la División de Diseño y Edificación, al Programa de Arquitectura por esta oportunidad que nos han brindado en esta tarde. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Gracias. Y los invitamos a todas y a todos a que puedan visitar la librería de la FES Acatlán. La verdad es que tienen un sinnúmero de volúmenes muy interesantes sobre trabajos de investigación, algunas investigaciones periódicas también sobre la carrera de arquitectura. Entonces les invitamos a que visiten, que revisen el catálogo que es digital ahora y que puedan ustedes acceder a todo este conocimiento a través de los libros.